Y refiriéndonos a las reacciones químicas, otro de los parámetros, otra de las constantes que nos ayudan a definir qué está pasando en una reacción es la entalpía. ¿Leyeron qué es la entalpía? ¿Qué es la entalpía? Es la energía que no se utiliza. Energía Energía que no se utiliza, energía total. ¿Qué más leyeron? Que es la energía que no se puede convertir en trabajo. Energía que no se puede convertir en trabajo. ¿Cuál es la entropía? Entalpía. Energía asociada a un proceso que libera temperatura. Calor, temperatura no libera. Variación de calor. La entalpía la podemos definir de una manera sencilla como el calor absorbido o liberado por una reacción. ¿Sí? Es el calor de una reacción, o que absorbe o que libera. ¿Sí? Eso sí, a presión constante, ¿sí? para que la podamos definir. ¿Y cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos medir el calor absorbido y el calor liberado? ¿Cierto? ¿Qué podemos medir nosotros? Volúmenes, temperaturas, presión, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta todo eso para saber cuánto calor absorbió y cuánto calor liberó, ¿cierto? Y lo podemos hacer midiendo lo que podemos medir, que es las variaciones en presión, no porque es constante. ¿Sí? Entonces, en temperatura, sí, lo podemos relacionar con el volumen, lo podemos relacionar con la energía interna, como está aquí, ¿cierto? Y análogamente a las reacciones endergónicas y exergónicas, las reacciones que producen calor van a tener un signo negativo y ¿cómo las llamamos? Exotérmicas. Y las que consumen o absorben calor las llamamos endotérmicas y el signo va a ser positivo, similar a las reacciones endergónicas, ¿cierto? Y lo que nos quiere decir esta imagen, y lo vamos a combinar con la definición de la entalpía, y vamos a ver por qué, es que en ocasiones los que han podido ver caer nieve, ¿será que algún día ven que la nieve vaya hacia el otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede subir, ¿cierto? ¿Será que esta taza de café caliente algún día se enfría? Si la ponemos aquí encima de este escritorio. Sí, ¿cierto? ¿Es un proceso natural? ¿Hay que ponerle energía para que se enfríe? ¿Hay que... ¿qué hay que hacer para que se enfríe? Dejarla ahí, ¿cierto? Ocurre naturalmente. Pero si dejamos la taza de café frío aquí encima del mesón, volvemos a los 15 minutos y está caliente. A la media hora no se va a calentar, ¿cierto? Es un proceso no favorable y que no ocurre naturalmente. ¿Lo podemos calentar? ¿Cómo? ¿Cómo calientas un tinto? En el microondas, ¿cierto? Y que, o sea, ¿qué tocó hacer para calentarlo? Poner energía, ¿cierto? Para que un proceso favorable ocurra, ¿necesitamos energía? En este caso no, ¿cierto? No necesitamos energía. Pero para que un proceso no favorable suceda, necesitamos aplicar energía, ¿cierto? Si no aplicamos energía, el tinto no se nos calienta. Bueno, lo podemos poner al sol un rato, a ver, ¿cierto? Si se nos tibia. Pero realmente necesitamos aplicar energía, ya sea la energía del sol para que se nos ponga tibio, o la energía del microondas, o la energía que se gasta en una estufa de gas. Si tenemos dos bombonas comunicadas aquí hay un gas, lo abrimos, el gas se va a repartir en las dos bombonas, ¿cierto? Eso ocurre naturalmente, no tengo ni que moverlas, ¿cierto? Porque aquí hay una presión que al liberar se va a equilibrar aquí la presión. ¿Será que si yo me espero algún tiempo, un día llego y todo el gas está otra vez a este lado? No, ¿no es cierto?
Hay unos procesos que ocurren naturalmente y esa es la dirección. ¿Cómo podemos volver el gas aquí? Tenemos que hacer mucho trabajo de alguna forma, poner algún vacío, ¿sí? Tratar de poner un émbolo aquí y empujar todo hasta aquí para poder volver a recuperarlo. Hay que hacer mucho trabajo para volver al estado inicial. Lo natural ocurre normalmente, ¿cierto? Espontáneamente. Y la naturaleza prefiere los procesos espontáneos, ¿cierto? Van en una dirección. Nosotros, no como en el caso de Benjamín Hutton, nosotros crecemos, ¿cierto? Y al final vamos a morir, no como le pasó a él. Ese no es el proceso natural, ¿cierto? Y para que ocurran esos procesos naturales, necesitamos gasto de energía, ¿cierto? Necesitamos gasto de energía. Ese es el proceso natural, ¿cierto? ¿Será que si nos aplicamos más madre de pato, lo podemos volver? No, ¿no es cierto? Nada que hacer. ¿Será que si nos aplicamos votos, será que si nos... Nada que hacer, ¿cierto? Es un proceso irreversible, ¿cierto? Así como hay procesos reversibles, que si yo caliento el tinto en el horno, lo vuelvo a tener caliente, en este proceso no importa lo que yo haga, ¿cierto? No me voy a regresar, por lo menos hasta ahora, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso irreversible. No, así yo aplique toda la energía, no me voy a regresar. Hay unos procesos reversibles, ¿cierto? Entonces sí me puedo devolver de un estado del sistema a otro estado del sistema. Yo puedo ir otra vez de Bogotá a Bucaramanga, así como vine de Bucaramanga a Bogotá. Gasto energía, pero me regreso. Pero hay procesos irreversibles. Al romper un huevo, ¿me puedo devolver? Pero si le pongo mucha energía y lo recojo todito y difícilmente, ¿cierto? Y si lo frito, menos, ¿cierto? Y menos si lo hago caspiruleta, ¿cierto? O sea, peor. O sea, hay procesos irreversibles, ¿cierto? ¿Hay procesos reversibles? Un ejemplo. Un proceso reversible. Sí, cualquiera. Una reacción química o una actividad. ¿Cuándo? Calentamos el agua, sí, eso es parecido al del café. Otro proceso reversible. Ionización del agua. Ionización del agua, ¿cierto? Entonces, hay muchos procesos reversibles con gasto de energía, pero se puede. Este no se puede, ¿cierto? Procesos irreversibles. Yo tengo un cubo de hielo y lo disuelvo aquí sobre este mesón o sobre un platito. ¿Puedo volver a obtener el cubo? Sí. ¿Es un proceso reversible? Sí. ¿Qué necesito hacer? ¿Sí? Y después colocar en el molde para volver a hacer. No ocurre naturalmente, ¿cierto? Pues uno lo tiene que hacer. O sea, uno tiene que... Y tiene que llevarlo a una nevera, ¿cierto? Para que se congele, ¿cierto? Pero los procesos naturales siempre ocurren de un estado de baja probabilidad a otro de mayor probabilidad, ¿cierto? O sea, ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable aquí en el medio ambiente, tener el cubo o tener el agua? Agua, ¿cierto? Así como son procesos naturales los que prefiere la naturaleza, esos procesos naturales, la mayoría llevan a que haya un mayor desorden, ¿sí? A que haya un mayor desorden. Y eso es lo que nos lleva a la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? ¿Sí? ¿Qué dice la segunda ley que leyeron? Que la energía del universo, que la entropía del universo siempre está en aumento, ¿cierto? Esta fue la forma en cómo escribieron la segunda ley, ¿cierto? La entropía de un sistema y la de los alrededores siempre va a ser mayor que cero, es decir, la entropía del universo siempre va a ser mayor que cero. Ustedes dijeron por ahí en alguna parte, por definición de entalpía, que era la energía con la cual no se podía hacer trabajo, ¿cierto?
esa es una de las definiciones que han dicho también para la entropía. Es una energía con la cual no se hace trabajo. Y uno dice, pero entonces, ¿para qué es energía? Pues es como la que está contribuyendo al desorden y es la que no se puede recuperar. ¿Sí? A no ser que se haga muchísimo trabajo, pero hay otras definiciones también para la segunda ley. Y es que el calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente hacia uno frío. ¿Cierto? Veíamos que la taza de café fluye el calor hacia los alrededores, hacia el ambiente, pero el ambiente no lo va a poner después, ¿cierto? Y sobre todo si está más frío, ¿cierto? Y esa transferencia de calor exige trabajo. Todo proceso siempre exige trabajo y exige energía. Y es imposible en un proceso cíclico retirar calor de una fuente caliente y convertirlo totalmente en trabajo. Algo del calor se va a pasar a un cuerpo frío. O miremoslo de la energía cinética y la potencial. Algo de la energía potencial se va a perder en el trabajo o en el roce por calentamiento. Los procesos ocurren entonces de una forma natural. ¿Qué es más fácil? ¿Que ruede la piedra o que suba? Que ruede, ¿cierto? Si el señor arriba, cuando tiene la piedra arriba, le da un pequeño puntapié a la piedra, rueda, ¿cierto? Y cuando la piedra está abajo, él dice, pues voy a hacer lo mismo, y le pega un puntapié, ¿será que la piedra sube? Difícilmente, ¿cierto? El trabajo para pasar de un estado de desorden o de mayor probabilidad a uno de menor probabilidad es mucho más grande. ¿Sí? Los sistemas prefieren estar en estado de mayor probabilidad, o sea, de mayor desorden. Pero la entropía también se puede asociar con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de si yo hago una arruno de pelotas en un cuarto cerrado, cierro la puerta y me voy? ¿Ustedes creen que hay probabilidad de que un día que yo llegue estén desparramadas en el piso? Pelotas redondas, ¿no? Unas encima de otras, construidas con mucho cuidado. ¿Sí? ¿Hay probabilidad de que un día lleguen y estén desparramadas? Una pequeña corriente de aire pudo haberlas tumbado, ¿cierto? ¿Y qué probabilidad hay de que si yo las deje desparramadas, un día llegue y abra la puerta y estén armadas? Ninguna, ¿cierto? A eso se refiere la probabilidad. ¿Qué es más fácil? ¿El desorden o el orden? ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Que ustedes desciendan la cama o que la tiendan? Eso hace referencia a la probabilidad y a la entropía, ¿cierto? Y por todas partes vemos que aumenta la entropía y es mucho más fácil crear caos que hacer orden, ¿sí? Ese aumento de la probabilidad para hacer caos hace referencia a la entropía, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que este señor, moviendo los esquíes, suba a la montaña? Nada. Uno los ve caminando o los suben por un teleférico o alguna cosa, pero difícilmente va a poder esquiar hacia arriba, ¿cierto? Hay procesos que son naturales e irreversibles. Y esta es la definición que dio este físico Feynman acerca del desorden. Y es el número de formas en que lo interno puede disponerse de manera que desde afuera el sistema parece el mismo, ¿cierto? Eso no estaría de acuerdo con el agua y el cubo, ¿no? Porque yo lo veo más desordenado aquí. Pero resulta que si yo tengo el agua y la vuelvo cubo de hielo otra vez, si yo hubiera cogido una molécula de agua y la marco, ¿cierto? Y esa molécula de agua estaba en esta esquina del cubo, ¿qué probabilidad hay que cuando yo vuelva a congelar el agua, esa molécula marcada vuelva a quedarme aquí? Es mínima, ¿cierto? Pero si yo veo el cubo por fuera, parece que fuera el mismo cubo de la vez pasada, ¿sí? Entonces, a veces el desorden también está incluido en lo que nosotros creemos que está ordenado. Y ¿ustedes vieron cuál era la tercera ley de la termodinámica? Esa es la que llaman el George Harrison de la termodinámica. Es desconocida, ¿cierto? Casi nadie la menciona, casi nadie la conoce. Y hace referencia a que es muy difícil alcanzar
el punto de congelación, el punto cero de temperatura. ¿Sí? Es difícil bajar la temperatura, ¿cierto? Y hay cálculos y es muy difícil llegar, siguiendo pasos finitos, a llegar al punto cero de temperatura, ¿cierto? El menos 273. Es muy difícil. Y la cuarta ley, ¿saben cuál es? O solo se quedaron en la primera y en la segunda. La cuarta ley, por alguna razón, la descubrieron de última, o la denunciaron de última, pero era tan sencilla que pues dejarla de última, como si fuera muy compleja, no quedaba bien. Entonces le cambiaron el nombre. ¿Saben cómo le pusieron? La ley cero. Porque la 1 ya está denunciada, la 2 también, la 3 también. Entonces era tan sencilla que decidieron ponerle ley cero como si fuera de verdad la primera, pero fue la última en ser enunciada. Y les voy a hacer una pregunta, y eso es lo que dice la ley. Si, por favor, si A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, ¿cómo estará A con C? En equilibrio, ¿cierto? Muy sencillo, ¿sí que era muy sencilla la ley? Como para dejar la última. Entonces por eso le pusieron la ley cero. ¿Y qué dice eso? Que si dos cuerpos A y B están en equilibrio y uno de estos cuerpos a la vez está en equilibrio con un tercero, el primero y el tercero estarán en equilibrio térmico, ¿sí? A eso hace referencia la cuarta ley o ley cero de la termodinámica, ¿cierto? Y viene un parámetro que se utiliza para poder hablar de la entropía o de la segunda ley de la termodinámica en los seres vivos. Los seres vivos hacemos constantemente trabajo, pero para poder hacer ese trabajo necesitamos estar alejados del equilibrio, ¿cierto? Y ustedes, yo les digo el equilibrio, ¿a qué creen que hago referencia cuando hablo del equilibrio? ¿Ustedes vieron el equilibrio en las reacciones químicas? ¿O el equilibrio termodinámico? Un punto medio de energía. El equilibrio químico de nuestro cuerpo se va a poner. El equilibrio de nuestro cuerpo interno. De velocidad de transferencia. De velocidad de transferencia en una reacción, ¿cierto? En una reacción que está pasando de productos a reactivos, llega un punto en que la velocidad con que los productos pasan a los reactivos y los reactivos a los productos es igual, estamos en equilibrio, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que estar alejados del equilibrio para hacer trabajo? Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si estamos sentados en una silla relajados o en una hamaca acostados, podemos hacer algún trabajo, pues más allá del interno, algún trabajo productivo como leer un libro, o hacer una tarea, o arreglar un carro. Si estamos relajados como en el equilibrio, no podemos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar alejados del equilibrio para poder hacer trabajo, ¿cierto? Las reacciones tienen que estar alejadas del equilibrio, los procesos tienen que estar alejados del equilibrio para poder hacer trabajo. Los seres vivos estamos alejados del equilibrio, o si no, no podríamos hacer trabajo. Y vean la analogía, como la persona que está sentada descansando, pues no está haciendo trabajo, pues más allá del que está haciendo internamente, ¿cierto? Y entonces está la definición de la energía libre de Gibbs. ¿Leyeron qué es la energía libre de Gibbs? ¿Qué era? El cambio de energía del sistema. ¿Qué más? Como se puede cambiar la menor cantidad de energía de Gibbs, es como la favorable para el sistema. La energía libre del sistema. ¿Usted? ¿Energía libre de Gibbs? ¿Usted? Sí, pero... Lo relaciona, sí, muy cierto, lo relaciona la entalpía con la entropía, ¿cierto? Y también depende de la temperatura, porque aquí está la entalpía y aquí está la entropía, pero aquí está involucrada también la temperatura, ¿cierto? Tranquilos, sí. Nosotros podemos ver la energía libre de Gibbs, ¿sí? Fue una expresión para poder reunir entalpía y entropía para hablar de nosotros, los seres que estamos alejados del equilibrio, ¿cierto? Podemos estar en equilibrio, pero preferencialmente estamos alejados del equilibrio, ¿sí? Y significa en últimas todo el trabajo que
que un sistema puede tener o puede realizar, ¿cierto? G es igual a menos W. Es todo el trabajo que un sistema puede hacer, ¿cierto? Y por eso se dice que es la energía para hacer trabajo. ¿Por qué? Porque si yo toco G, es el trabajo que el sistema puede hacer, ¿sí? A medida que si la reacción o el sistema se acerque a cero, al equilibrio, perdón, ese valor va a ser cero, ¿sí? Delta G es igual a cero cuando hay equilibrio. Pero recuerden que nosotros preferimos estar alejados del equilibrio. Y nos dice si una reacción es favorable o no. ¿Leyeron eso? ¿Cómo sabemos si es favorable? ¿Sí qué? Si delta G es negativo. ¿Y cómo sabemos que es desfavorable? Porque es positivo, ¿cierto? Y entre más positivo sea, mayor es más desfavorable, ¿cierto? Es mucho más difícil el proceso. La entalpía, ¿cierto? Ya lo hemos visto que es el calor liberado o absorbido durante la reacción y no nos dice nada si es favorable o no, ¿cierto? Yo veo una entalpía positiva o negativa, no sé si es favorable o no, ¿cierto? La entropía ya lo vimos que involucra el orden del sistema, tampoco nos dice si es favorable o no. Decía que lo que hicieron en el laboratorio de Delta, Sí. ¿cómo le define si la reacción es favorable o no? ¿Sí? Ahora, ustedes pusieron en disolución, ya no hicieron la práctica, ¿sí? Ustedes pusieron en disolución qué componentes que vieron en cuanto a la entalpía y en cuanto a la favorabilidad o no del proceso. ¿Qué hicieron en el laboratorio? ¿Qué disolvieron? ¿Qué componentes? Para que la disolución no pudiera agua, que se disolvió hidrógeno o absorbió calor. Absorbió calor. Se absorbió calor, el proceso es. Pero a su vez es favorable, o sea que su encaje va a ser negativo, o sea que es exergónico. Exergónico es verde. Y además hicieron otra prueba por hidróxido de sodio. ¿Y qué se ve ahí? Se calentó. Entonces ese proceso como es desde el punto de vista terminal. Exotérmico y energía libre positiva. ¿Qué tuvieron que hacer para disolverlo? Es un proceso favorable también. Muy bien, entonces des en cuenta cómo, o sea, si no se habían acordado, las cosas que estamos mencionando aquí se relacionan con lo que se hizo en el laboratorio, ¿cierto? Y el proceso puede ser favorable, pero endergónico o exergónico, ¿cierto? Dependiendo de la reacción. Por eso está esta pregunta: si un proceso donde el cambio en la entalpía es cero, o sea, es isotérmico, se lleva a cabo la temperatura no varía, puede ser espontáneo, o sea, exergónico. ¿Sí o no? O sea, des en cuenta que una cosa es que sea exergónico y otra cosa exotérmico, ¿no? Entonces, en este caso, donde estamos aplicando una gota de tinta a este vaso de agua, ¿qué está pasando con la tinta? Se está dispersando, ¿cierto? ¿Qué aumentó? La entropía, ¿cierto? Y si dice que es exergónico, ¿qué sucedió? ¿Ah? Es favorable, pero ¿qué significa que sea exergónico? Que libera energía, ¿cierto? ¿Y cómo liberará esa energía si no se calentó? Tuvo que haberse hecho ese trabajo de que las moléculas
se repartieron en todo el frasco, ¿cierto? Eso es lo que se llama la energía de disolución, ¿cierto? Se liberó energía para que se pudiera hacer esa disolución. ¿Listos? Hay procesos que necesitan la combustión del gas. Usted pone el gas, pone oxígeno y ya, ¿prendió? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Una chispa, ¿cierto? Un poquito de energía cuando uno le pone el fósforo ahí para que se dé la energía, ¿cierto? O dar una chispa de calor o energía para que se inicie el proceso de combustión. Las bombas atómicas, ustedes han visto la película, las bombas atómicas, si botan la bomba atómica, si no explota el detonante inicial, la bomba atómica no se inicia, ¿cierto? Por eso es que el muchacho con la muchacha bonita a última hora llegan y desarman la bomba y con el núcleo con el que dan la energía rompen la puerta, pero la bomba atómica no explota, ¿cierto? Esa energía que tenía esa pequeña bomba con la que ellos escapan le da la energía necesaria a la reacción atómica para que se inicie, ¿cierto? Si no, no hay ni fusión, no hay fusión atómica, no se lleva a cabo la reacción atómica que tiene la bomba. Hay que dar una energía inicial. Eso pasa con la combustión también. Y entonces aquí, ¿cómo podemos relacionar esto con la organización que hemos visto de la célula? ¿Hacia dónde aumentar la entropía? ¿Hacia dónde aumenta la entropía? Hacia el 4. Muy bien. ¿El 4 es más desordenado? ¿Ustedes ven al 4 más desordenado que los elementos libres? ¿Sí? Esto está más desordenado, esta estructura es más desordenada que los elementos libres. ¿Tiene mayor qué? ¿Cuántos? Aquí hay muchos organelos, está la membrana, muchos compuestos, ¿cierto? Si yo me vengo hacia este lado, ¿qué obtengo? Los elementos, ¿cierto? ¿Dónde hay mayor desorden? ¿Aquí? ¿Aquí? Hagan de cuenta que yo tengo un vidrio, es este vidrio, de un vitral con diferentes colores. Rompo el vidrio, ¿dónde hay mayor desorden? Pero si aquí ustedes dicen que hay mayor desorden porque hay más cositas. Aquí solo hay un nitrógeno, un carbono, un oxígeno y un hidrógeno, ¿cierto? Pero realmente ¿cuántos nitrógenos, cuántos oxígenos, hidrógenos y carbonos sueltos o libres estarán aquí para poder llegar aquí? ¿Qué tengo que hacer para pasar de aquí a allá? Muchas interacciones, ¿cierto? Muchos enlaces, ¿cierto? Tengo que organizar. Esto es tomar el desorden y llevarlo a organizarlo, ¿cierto? La naturaleza, ¿qué prefiere? ¿El orden o el desorden? Y entonces, ¿qué pasa ahí? La naturaleza prefiere el desorden, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué está la célula organizada? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Mucha energía, mucho gasto de energía para poder organizar la célula, ¿cierto? Mucho gasto de energía para poder obtener la célula, ¿cierto? Y yo les mencionaba que el delta G es el trabajo máximo que se puede hacer y pues ya lo dijeron ustedes, si es negativo, si es positivo, ¿qué significa? O si es cero, que está lejos del equilibrio, ¿cierto? En el caso de las reacciones que ustedes van a ver más adelante cuando se vea metabolismo, cuando vean las reacciones químicas, entonces las reacciones químicas están asociadas y algunas necesitan energía y otras la liberan. Ya habíamos visto el caso de la glucosa y de la combustión, ¿cierto? En este caso tenemos oxígeno y glucosa, ¿cierto? Que nos producen agua y CO2. ¿Qué significa que ese delta G sea menos 2.870 kilocalorías por mol? Es favorable. Exergónico es favorable, ¿cierto? Y miren ese delta H, menos 2.802, es
exergónico o exotérmico, ¿cierto? Y para que puedan suceder las reacciones en nuestro cuerpo o en los procesos biológicos, ¿de dónde saca la energía? Sí, pero los alimentos están compuestos por biomoléculas. Vimos un ejemplo en que no. ¿Sí? Porque hay reacciones, los procesos biológicos sacan la energía de la entalpía de las reacciones químicas. Hay unas reacciones que son exergónicas y otras que son endergónicas, y entonces hay que acoplarlas. Las que liberan energía se la dan a las que la necesitan, ¿cierto? ¿Cierto? Miremos rápidamente aquí. Para la glucosa se descompone en CO2 y agua. Aquí está la energía. ¿Quién tiene más energía? ¿La glucosa o los productos? La glucosa, ¿cierto? Entonces, esa reacción la acabamos de ver. Cuando la glucosa se descompone en CO2 y agua, se libera energía. ¿Y esa energía para qué se utiliza? Para que se dé esa reacción que estamos viendo aquí, ¿cierto? Que es una reacción de... Sí, pero estamos viendo que se está formando una proteína, ¿cierto? Y aquí se puede estar degradando, se está liberando fosfato, ¿cierto? Aquí se está fosforilando. Entonces, reacciones que necesitan energía se acoplan con reacciones que liberan energía. Así funcionamos. Y siempre tratamos de consumir la energía que producen las reacciones exergónicas, ¿cierto? Las que producen calor o las que liberan, se genera al final temperatura. Todo eso que usted mencionaba aquí, su compañero de catabolismo y anabolismo, pues sí, es lo que constantemente está sucediendo. Y las moléculas sencillas se unen con gasto de energía o con consumo de energía para producir macromoléculas, que en un proceso inverso, ¿cierto?, se degradan para producir estos subproductos y a la vez liberan energía. Reacciones acopladas donde las que liberan energía se la dan a las que necesitan la energía para que sucedan. ¿Listo? En este ejemplo, la fosforilación de la glucosa a 6-fosfato es el paso inicial en el catabolismo. La fosforilación directa de glucosa por fósforo inorgánico es descrita por la siguiente ecuación. Glucosa más fósforo inorgánico da glucosa 6-fosfato más agua y un deltaje de 13.8. ¿Favorable? No. ¿Muy desfavorable? No. Es un valor pequeño, ¿cierto? Se necesita energía, pero no mucha. ¿Sí? ¿Cumple la segunda ley de la termodinámica? ¿Por qué sí la cumple? ¿Por qué no la cumple? ¿Qué nos decía la segunda ley rápidamente? La entropía tiende a disminuir. ¿Disminuyó la entropía? Los procesos, ocurrió naturalmente el proceso. ¿Hubo consumo de energía? Hubo un pequeño consumo de energía, ¿cierto? O sea, lo normal sería que eso no ocurriera, pero se puso un poquito de energía y sucedió. Al final, ¿la segunda ley se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple la segunda ley? Rápidamente. Si se cumple, es una ley, no se va a romper, ¿cierto? Porque la entropía del universo sí va a aumentar, pero la entropía local, ¿cierto?, puede que no. Cuando estamos congelando el cubo de hielo que hemos derretido en la nevera, el agua está líquida y se convierte en hielo. ¿Qué pasó con la entropía? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Y entonces la segunda ley, es que gastamos energía eléctrica en la nevera para que eso pudiera suceder. Pero la entropía del universo aumenta, porque la energía eléctrica que yo gasté
en alguna parte me está consumiendo energía y está haciendo que la entropía del universo aumente. Localmente puede que no se cumpla. Para que ir de desorden a orden tengo que dar energía, pero la energía total del universo de entropía está aumentando. Perdón. A pesar de que la reacción sea endergónica, siempre va a tender a... Siempre la entropía va a aumentar. Porque acuérdense que también la segunda ley dice que no toda la energía se puede convertir, que hay algo que se pierde. Eso que se perdió es la entropía, ¿cierto? Fue la energía que no se pudo utilizar para hacer trabajo. ¿Listo? Entonces siempre se va a perder. Y por eso el artilugio es algún día se pare, porque no existen las máquinas de movimiento perpetuo, ¿cierto? Por más liso que esté el paño en una mesa de billar y por más lisa que sea la bola, si yo taco, ella girará, algún día parará. ¿Por qué? Por la fricción. Lo mismo le pasa al artilugio. La energía que yo le puse a la bola se va a perder por el rozamiento, algún día, ¿cierto? Todavía no han inventado una máquina de movimiento perpetuo.